Antigua. Nos vamos con el tema. Borrón y cuenta nueva. Extensión de dominio versus extensión de dominio. Explíqueme. La diferencia en este... Sí. Durante 12 años se ha estado tratando de aprobar una ley que permita extinguir, limitar, finalizar el derecho que se tenga o que se tiene sobre bienes o patrimonios adquiridos de manera ilícita, generalmente proveniente del narcotráfico, así como de la corrupción. Se ha incluido en los últimos tiempos. En los últimos meses, inclusive por mandato del presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero, aseguró al país que habrá en ese momento ley de extinción de dominio y que será aprobada. Pues la aprobó el Senado como muñequitos de televisión, no revisaron nada y entonces salió el patriota, presidente de la Cámara de Diputados, y logró reformar la ley, el proyecto para que el Tribunal Constitucional no lo declare inconstitucional. Le quitaron todo lo que le servía a la ley y dejaron una cosa ahí. No, espérese, Antiguo, arreglo. Vamos a desmenúceme eso, desglóseme eso. ¿Cómo es que le quitaron todo lo que servía de la ley cuando ambas cámaras de manera... sabes que cuando fue a la Cámara de Diputados, ahí fue de verdad borrando. O sea, que lo que quitaron era lo que le servía a la ley. Lo único que le servía a la ley. Todo lo que le afectaba a ellos lo que quitaron. era el hecho de la retroactividad de la ley, de que pudiera ser, porque ahora va a ser para el que logren demostrarle en un tribunal que adquirió bienes ilícitos. O sea, esto será... Pero no es eso lo correcto, que hay que demostrarle que usted adquirió bienes ilícitos. Está bien, pero lo correcto fuera que se hiciera los últimos 20, como se establecía originalmente, para los últimos 20 años hacia atrás, para acá. Entonces que salga de una gestión... Porque ahora mismo el que va a caer preso, el que va a tener que devolver los bienes es Luis Abinader, a partir del 24. Porque la ley también entra en vigencia un año después, o sea, en el año 2023. Quiere decir que se le va a aplicar esa ley al que incurra en ilícitos de aquí. Del 23 al 24. Del 23 al 24 en adelante. Pero... estamos diciendo que es una alerta. Cojan desde ahora hasta el 23 porque a partir por de eso ahí... te le pongo extensión, no extinción, extensión del dominio. Sí, ese es el término que yo quiero que usted denuncie aquí. Se ha extendido el dominio del patrimonio adquirido de manera ilícita. Y cuando te hablo de borrón y cuenta nueva es que nadie que se robó un centavo, nadie que se robó un metro de tierra del Estado Dominicano o haciendo uso abusivo de su posición en el gobierno podrá ser condenado, ni se le quitará, ni tendrá que devolver un metro de tierra de esa que se robó. Entonces, de forma que gente que compró o que se robó 10,000 tareas de tierra del CEA, ya quedó legalizada de por vida, ya no tiene ningún temor. Tenía el temor durante los últimos 12 años de que la ley pudiera mirar para atrás y le quitaran esas 10,000 tareas de tierra. Pero ya no es necesario. Ya esa persona anoche durmió sin pastilla, porque todo quedó validado, garantizado, con la promulgación hoy, que son 48 horas después, para 24 en el Distrito Nacional y 48 para el resto del país. Quiere decir que el presidente de la República hoy a las 4 de la tarde, a más tarde, estará promulgando, o antes de las 4 estará promulgando. O sea, estamos diciendo, Antigua, que ese ambiente de positividad que reinó en la Cámara de Diputados y que reinó también en el Senado de la República cuando ratificó, ¿verdad? Cuando fue de las cámaras, volvió con el proyecto y ahí a unanimidad pues, lo aprobaron y convirtieron en ley este proyecto. Era esa la razón por la que había esa cara como de felicidad, precisamente porque estaban exentos a hacer... ya quedó validada. Durante los últimos 12 años, los que se han beneficiado, los que han adquirido bienes, riquezas, patrimonio, haciendo uso abusivo de sus funciones en el Estado Dominicano,
dormían un poco con alguna incertidumbre por la posibilidad de aprobación de esta ley. Antigua, pero que ahora mirara para atrás, yo pero ya quisiera no. oír que así como usted hace ese análisis, ¿verdad? Y esa aclaración para el país y para el mundo, me gustaría oír también una serie de patriotas que tenemos nosotros que hablan, se han pasado toda la vida hablando de honestidad y de seriedad Bueno, y de pero transparencia. yo te voy a decir una cosa. En el Senado se aprobó en 2 lecturas consecutivas y hubo senadores, sobre todo la Fuerza del Pueblo, que estaban radicalmente opuestos a esa ley, a esa forma de aprobar la ley. Y cuando se la devolvió el Senado mutilada, la aprobaron todos a unanimidad. Le gustó. Antigua, Le entonces el gustó. que hace la ley hace la trampa. Lamentablemente. ¿Usted Pero mire, cree, Antigua, ¿usted cree que eso fue una estrategia por parte del Senado, mandarla así para que los diputados hicieran esa parte? ¿Usted cree que eso fue programado? Mira, todo fue una Un película. teatro. Sí, una ATM, allante, truco y movimiento. Por eso es que usted no ve que ninguno de los senadores se pronunciaron cuestionando y criticando eso, Pero porque solamente hay que fueron ver, 38 oye, modificaciones que le hicieron. hay que ver, eso, imagínate tú, creo que tiene 105 o 110 111, artículos, sí, 111 111 artículos, y 38 lo modificaron, quiere decir que un tercio de Entonces, la ley. Y en la parte conceptual más importante, pero oye este dato, oye, ¿por qué es que se aprueba así? ¿Por qué que no se aprueba ninguna ley de extinción de dominio? ¿Por qué que la ley de extinción de dominio en el fondo no se aprobó nada? Para ser presidente de la República, según un ex alcalde de La Vega, 2 veces diputado y 3 veces senador y director de campaña en esa provincia de un partido político, él daba el dato de que para ser presidente de la República hay que gastar 2.000 millones de pesos. Se gastan 2.000 millones de pesos para ser presidente de la República. 2.000 millones de pesos. Entonces yo me puse, tú sabes que yo estudié contabilidad una vez, a hacer cálculo. Faltan 3 minutos para la promulgación de la ley. Lo El es. acto es a las 9 de la mañana en el Salón de la Cariátides del Palacio Fresquecita esa Nacional, información, sí. de acuerdo a la Oye. dirección de prensa del presidente. Primicia. Usted está hablando para- de Euclides Sánchez, ¿no? Sí, 2.000 millones de pesos. Y yo lo traigo aquí al patio. Para ser senador de la provincia de Duarte, se habla de que se gastarían, hay gente que hablan hasta de 20, 25, 50 millones de pesos. Si lo cogemos 50 millones de pesos por 5 diputados, aquí se gastan 250 millones de pesos para hacer 5 diputados, que no producen una ley en 4 años. No producen una resolución en 4 años. Para ser senador, se habló una vez que se gastaron 300 millones de pesos en el 2012. Pero vamos a ponerle que sean 100. Son 350 millones de pesos para elegir a los congresistas de la provincia de Duarte. Para elegir un alcalde se gastan entre 20 y 30 millones de pesos, por ejemplo, aquí en el municipio. Pero vamos a poner que se gasten 20 millones de pesos en promedio, que sean 10 municipios, incluyendo los distritos municipales, y un promedio de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos, son 200, y 300 son 550 millones de pesos, para elegir a los alcaldes y a los congresistas, aquí en la provincia de Duarte. Se rumora, se habla de que se gastan más de 5 millones de pesos para ser regidor. 5 por 13, 65 millones de pesos. Estamos hablando de 500 millones de pesos, más de 500 millones de pesos para elegir a las autoridades electivas de la provincia de Duarte. Para elegir 13. Sí, para elegir a 13 regidores, 20 síndicos, alcaldes y 5 diputados. O sea, para elegir a 13, 23, 20, para elegir a 28 gentes, más de 500 millones de pesos. Productividad de esa elección, de esa acción, de esa 20 gestión. mil millones de pesos van a Entonces, producir. ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que ese diputado que se gasta 50 millones, ese ciudadano que se gasta 50 millones de pesos para ser diputado en una provincita como la provincia de Duarte, No me la él distribuya. gana 300 mil pesos, dicen ellos que ganan. Eso él se gana 48 millones de pesos en todo lo que va a durar, los 4 años. Ahora, para él, ¿cómo él consigue esos 50 millones de pesos? Es del narcotráfico,
del presupuesto y del empresariado dominicano. Antigua. El narcotráfico, el presupuesto y el otro es de la corrupción, del gobierno, de los aportes que da del presupuesto, la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? No era posible que se aprobara una ley de extinción de dominio que atentara contra el patrimonio de esas personas. Entonces, nos vamos también a extender un poquitito más el análisis y decimos, pero se nos ha dicho a nosotros, ahora veo yo así, al extremo de que no se aprobó nada de lo que era el sentido en sí, el espíritu de la ley, del proyecto de ley. Pero que no se aprobó nada de lo que sirve de la ley. Sustancia, o sea, estamos hablando de que tú botaste la piña y estás haciendo un jugo de la cáscara. Antigua, hay cosas que yo no lo entiendo. Por ejemplo, me están diciendo que la Cámara de Diputados modificó 38 artículos en 2 días. Sí. Cuando recibe el proyecto. No, Más sin embargo, 18 meses duró una comisión mixta, tanto diputados como senadores, analizando ese proyecto. Entonces, ¿cómo usted me explica algo así? Y 12 años en las dos cámaras. Correcto. Entonces, había una subcomisión por detrás, estudiando, analizando, viendo lo que iba a hacer, y cuando llegó el momento ahí, esto es lo que va. Justificación, ahí dice plantea lo que está diciendo. Un teatro, todo eso está programado, mándenlo así, los diputados hacen esto, y ahí todo de acuerdo. A eso que usted señala, vamos a agregarle que en una de sus intervenciones usted decía aquí que el gobierno estaba recibiendo presión por parte de Estados Unidos para que se aprobara la implementación de esta ley. Hoy dice la Embajada de los Estados Unidos que han sido los dominicanos que con mucho tiempo han pedido el fin organizado de la corrupción, y que hoy el Congreso Nacional ha dado uno de los pasos más importantes en la historia de la República Dominicana, y que por eso los Estados Unidos siempre estará apoyando a quienes luchan por la justicia y la transparencia, y que están listos para apoyar la implementación de esta ley desde el momento en que sea promulgada. Debo decirte que también para colegir con lo que tú planteas ahí, con lo que lees ahí. Eso fue, si busca la hora, eso fue 1 hora después de ser dada a conocer la resolución del Congreso. Entonces, parece que el Twitter estaba hecho ya. Entonces Ramón Antiguo Brito, la embajada norteamericana, los norteamericanos, el gobierno norteamericano está de acuerdo con que esa situación sea la que prime. Y hoy felicitan a la República Dominicana. Y debo decirte que hace 12 años que se está discutiendo, ustedes dicen que de 8 meses, una comisión bicameral, sí, o sea, de legisladores de las 2 cámaras, discutiendo eso, y nadie había encontrado 38, en 12 años, ¿sí?, 38 objeciones, 38 debilidades, fallas jurídicas o técnicas que tiene la ley. Pacheco dijo, se modificaron tantos artículos porque hubieron como errores no intencionales, más o menos ese era el término, no fueron intencionales los errores con que llegó el proyecto a la Cámara de Diputados. Pero mira, lo que quiero decir, Antigua, es que con eso que Nelly acaba de compartir, que lo que dice la embajada norteamericana, por ejemplo, entonces los norteamericanos están de acuerdo con que no se toquen esas personas que usted dice, esa modificación que le hizo, que fue lo que según usted plantea, son las cosas que servían de la ley. Lo que sucede, Víctor, a veces hasta se da en las casas. Un protocolo también. A veces tú vas, bueno, esa era la palabra que quiero usar, hay un protocolo. En tu casa hay un protocolo, en la casa mía hay un protocolo. Que a veces uno dice, por ejemplo, un hijo mío, que yo vea que ya no es posible yo lograr tal o cual cosa. Entonces yo me dejo correr, porque no lo voy a matar. Entonces probablemente los Estados Unidos dijeran también, bueno, pero si yo soy el que está pidiendo, yo Estados Unidos, estoy pidiendo que esta gente puedan recuperar lo que les roban la gente. Yo Estados Unidos, le pido la gente que lo extraditen para allá. Se lo condeno aquí, en Estados Unidos. Se lo mando para allá y ellos le devuelven todos los bienes. Y le hago una ley, le intento imponer una ley, que ellos puedan recuperar esos bienes que se robó o que produjo del narcotráfico, ese que yo le solté, le liberé allá, le condené y se lo liberé. Y ellos no quieren,
pues vamos y vamos a felicitarlo, porque a veces hay que felicitar al que se quiere ahorcar. Si tú duras 2 horas discutiendo que no y que Sí, y eso quitando Eso es el desde lazo, el punto de y vista él de insiste, Antigua en su Claro, análisis. y eso y lo él hace feliz. insiste, Sí, eso lo hace sí, feliz. porque quiero aplatanar la contesta a tu inquietud. O sea, si tengo 2 horas o 2 días peleando con él y discutiendo con él y convenciéndolo y llevándolo hasta la iglesia para que no se ahorque, y me insiste en eso, pues cuente conmigo que yo mismo le voy a buscar el lazo. Porque usted quiere ahorcar y es su vida. Sí, eso lo hace Entonces, feliz. probablemente eso pensaron dijeran los Estados Unidos al final, déjame felicitar a este grupo de locos, porque esto no está en esto. Y entonces, mira qué se da. ¿Cuáles son los problemas de aquí? Hay una ley de partido que establece un tope para las campañas. Aquí hay una ley de lavado de activos, la 5517, que establece que todos los bienes o los patrimonios provenientes de ilícitos, de venta y comercialización de drogas, deben ser, aquí le llaman incautados, es otro término. Pueden quitársele por eso. Aquí hay una ley electoral que establece que el partido que no saca, no cuenta con el 5% de intención del voto, pierde la personería jurídica. Y los 26 partidos, 24 juntos no sacaron el 5 y están todos legalizados otra vez y para la próxima recibiendo elección. Entonces, esa ley no es más que un fiasco. Eso va a ser igualito que la 5517, que tú vas a un banco a depositar 20 millones de pesos. O que compraste un inmueble que cuesta 20 millones de pesos y te pones a llenar un formulario. Si después tú caes en problemas de droga, entonces se comienza a rastrear, dependiendo quién sea, porque si tú eres diputado, tú eres funcionario del gobierno, lo has sido, tú sabes que no te va a investigar nunca. Entonces, lo que se buscaba aquí era que todo el que haya... oye, lo que ellos inventaron, que la ley establecía, o ellos mismos la pusieron, para poder quitarle, que era visual la auditoría. O sea, Víctor está creciendo mucho, entonces yo voy y lo demando a Víctor, y ya por eso di que el gobierno podía quitarlo. Pero eso es mentira, eso no era así. Es un tribunal. Esa ley originalmente contempla la creación de un tribunal especial para esos casos. Y es si te condenan a ti. Pero oye, lo que ellos le pusieron también, que la ley de extinción de dominio se aplica al inmueble, el inmueble que es un objeto inanimado. O sea que a ti te van a demandar por ladrón, por corrupto, y al edificio que tú compraste de 400 millones de pesos, al patrimonio tuyo, lo vamos a demandar porque ese edificio se compró con los cuartos que tú te robaste, pero son 2 procesos independientes. Eso se inventaron ellos y eso fue la cosa de ellos. Bueno, Antigua Brito en política a otro nivel. Gracias como siempre, como cada jueves, por compartir con nosotros este importante segmento de política a otro nivel.